Hace unos días, específicamente el 18 de noviembre, los días 18 y 19 de noviembre, se desarrolló en La Habana lo que se llamó la Conferencia La Nación y la Emigración, que fue un encuentro entre unos 400 emigrados cubanos y el régimen cubano. Esto ocurrió en La Habana. Esta reunión retrata un poco lo que está sucediendo en Cuba actualmente, lo que está sucediendo y que nosotros, la prensa independiente, el activismo, la oposición, hemos llamado el cambio fraude. En esta reunión se trataba de evidenciar ese cambio de discurso que está exponiendo el régimen cubano hacia los emigrados que durante 64 años llamaron escoria, gusanos, que se vieron obligados a irse del país. Este cambio de discurso pretende camuflar ese cambio fraude, esa transición fraudulenta que pretenden hacer los herederos de la familia Castro. Pero explico esto mejor. Desde hace unos 2 años aproximadamente se aprobó una nueva ley en Cuba para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas o conocidas como MIPIMES. Esto es novedoso en un país de ideología comunista como es el régimen cubano, en una dictadura donde las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas fueron expropiadas en los inicios del régimen cubano, de la mal llamada Revolución Cubana. Con esto se pretende, en una primera instancia, ayudar a paliar la crisis, la profunda crisis que se vive en Cuba desde antes de la pandemia incluso, y además atraer inversiones exteriores, pero además se trata de esta transición que llamamos fraudulenta porque son mayormente los hijos, los herederos de los Castro y sus séquitos quienes están apropiándose de este país con esas micro, pequeñas y medianas empresas. Propiedades, fincas, negocios, tiendas, mercados, eh, restaurantes, bares. No es que todos los que han creado MIPIMES sean de la seguridad del Estado, porque hay incluso militares involucrados en eso, que sean herederos de esa familia en el poder, pero sí la gran mayoría lo son y los que existen, el resto de los que existen, pues permiten su existencia, permite justificar ese traspaso de poder económico. También hay muchos negocios con Rusia, con China. De hecho, ya se está anunciando que el próximo año Rusia va a abrir un mercado en Cuba. También se está tratando de vender el país a Rusia, por ejemplo, debido a la deuda externa que tiene Cuba. Detrás de esos negocios, como les decía, hay militares, hay hijos de los Castro, de la cúpula en el poder. Por ejemplo, está la hija de Mariela Castro, están, por ejemplo, uno que fue hace unos años el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Esta es una organización que representa al Partido Comunista entre la juventud. Están testaferros del régimen cubano y eso es lo que está, ese es el ambiente que se está viviendo en Cuba. Ese es el cambio fraude, es decir, de alguna manera hacer ese traspaso de poder, pero mantenerse en lo económico, mantener el poder económico, las propiedades, un cambio fraude al estilo de la transición que ocurrió en la Unión Soviética a la Rusia de hoy, donde los viejos oligarcas militantes del partido, incluso de la KGB, pues se convirtieron en los nuevos ricos del país. Y bueno, lo que tenemos hoy es una Rusia que no es una democracia, es una dictadura. A eso es lo que suponemos nosotros que quiere llegar el régimen cubano. Suponemos que en algún momento, quizás cuando fallezca Raúl Castro, que tiene ya 90 años o más, ellos, cuando fallezca Raúl Castro y los llamados líderes históricos, ellos pues implementen aún más ese cambio fraude. Porque los hijos, los herederos de toda esa gente están más interesados en las propiedades y en las riquezas que en la ideología, una ideología que cada vez más el pueblo cubano se opone a eso. Lamentablemente, estamos viendo también que esa es la estrategia que está implementando, que está apoyando gobiernos como el de Biden
y la Unión Europea, apoyando ese supuesto emprendimiento privado, que no es enteramente privado, porque no es cualquiera el que pueda abrir una empresa en Cuba. Se necesita aprobación de varios organismos e instituciones del Estado, y los opositores, por ejemplo, no podemos abrir ese tipo de negocios porque no nos los permiten. Y si no los permiten es para después armarnos una causa por malversación, por evasión fiscal y llevarnos a prisión. Pero aún así están apoyando esa transición, esa estrategia fraudulenta del régimen cubano para camuflar su propio enriquecimiento. Mientras tanto, vemos un país, como decía, cada vez más en ruinas, donde la miseria ya alcanza a casi el 90% de la población, donde la inflación está cada día peor, aumenta cada día más, disminuye el valor de la moneda nacional cubana, donde hay muchísimos derrumbes, la infraestructura de las calles, las casas está peor. Y además hemos visto que en los últimos 2 años el régimen cubano se ha encargado de extender el terror en toda la población, de obligar a la mayoría de esos activistas que les son incómodos, que son los que, digamos, los más radicales, se ha encargado de encarcelarlos o echarlos del país. Por eso prácticamente tenemos un activismo nulo, si es que se puede decir así, ese activismo ferviente que vimos, por ejemplo, hasta meses después del 11 de julio, hasta el 15 de noviembre del año 2021, con convocatorias a protestas pacíficas en las calles. Ya la mayoría de esa gente se han visto obligadas al exilio. En los últimos 2 años hemos tenido, ya se estiman las cifras en alrededor de 500.000 de cubanos que han huido del país tan solo en los últimos 2 años. Pudieran ser muchos más, las cifras todavía no están, las cifras exactas todavía no las sabemos, pero deben estar por ahí. Hay muchísimos ahora mismo que están huyendo, por ejemplo, por fronteras de Nicaragua, cruzando todas esas fronteras, tratando de llegar a México y después a los Estados Unidos. Otros están emigrando hacia, por ejemplo, Brasil, Uruguay, arriesgándose a cruzar fronteras. Otros también buscando sus ancestros en el viejo continente para justificar esta migración, y en definitiva se trata de una huida en masa de la juventud, de familias enteras que no están dispuestas a arriesgar sus vidas en este país que no les promete nada, no les promete un futuro mejor, no les promete esperanza de mejoría alguna, porque la situación está cada vez peor y la represión también está cada vez peor. Personas que simplemente salen a las calles a protestar, madres a protestar porque no tienen agua o porque no tienen comida, y la seguridad del Estado se encarga de amenazarlas, amedrentarlas, de inventarles supuestos delitos comunes para silenciarlas o enviarlos a prisión. Además, desde hace más de 2 años, específicamente desde el 11 de julio, aunque existían presos políticos desde antes, pero la cifra a partir de esa fecha de las masivas protestas que ocurrieron en Cuba, que se extendieron por todo el país, miles y miles de personas en las calles, que vimos toda la represión que siguió, pues desde ese entonces tenemos en Cuba más de 1.000 presos políticos. Es una cifra que se ha mantenido en alza. Suponemos que sean muchos más porque hay familias que desde entonces, por el miedo, no se han decidido a denunciar, a dar los nombres de esos presos que fueron golpeados, que fueron torturados y que siguen siendo torturados en esas cárceles castristas, que están pasando incluso hambre allá adentro. Y bueno, son más de 1.000 presos políticos actualmente que tenemos en Cuba, cifras récord que se ha mantenido durante más de un año. Y aún así, insistimos, el régimen cubano pretende vender una supuesta normalidad en el país, apelando a reuniones como estas con los emigrados cubanos, que acaeció ese 18 y 19 de noviembre. Personas que por supuesto son partidarias del régimen cubano, algunos interesados en invertir en Cuba, en crear, también sacar su tajada de estas reformas económicas que estamos viendo, pero que son los difusores de la ideología del régimen cubano también en el exterior. Esta es la Cuba que tenemos actualmente, una Cuba que navega en el abismo prácticamente y sin esperanzas de cambio o una transición hacia la democracia, al menos en el futuro
inmediato. Aún así, muchos nos mantenemos informando desde Cuba, alertando sobre toda esta situación. Así que, bueno, agradecerles a ustedes por esta posibilidad de exponer esta grave situación que tenemos en la isla. Por supuesto, desde el exilio todavía hay muchas personas siguiendo todo esto y que están dispuestas a hacer y transformar verdaderamente a Cuba. Soy Camila Costa, periodista independiente, trabajo para el medio cubanés y soy corresponsal en La Habana también del diario español ABC.